Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien y acá les presento el top 10, el ranking de los jugadores de River con las ventas más caras de la historia del club. Espero que lo disfruten y comenzamos. Eric Lamela, el Coco, llegó al Millonario a los 6 años y dejó en las inferiores grandes pinceladas. Eric Lamela nació el 4 de marzo de 1992 en la localidad bonaerense de Carapachay, partido de Vicente López, y tan solo 6 años después empezó a escribir su carrera como futbolista en el club de sus amores, River Plate. Durante su paso por inferiores, el mediocampista que actualmente juega en Sevilla se destacó y mucho, con la 10 en la espalda y un talentoso pie zurdo. Coco metió golazos de todo tipo en su camino hasta la primera división, incluido esa marca registrada que hoy lo tiene como uno de los ganadores de los premios Puskás en el año 2021, la Rabona. Ya en 2004, en el Millonario, sabían que Coco estaba destinado a ser un gran futbolista, pero ese dato no solo lo tenían en Núñez, sino también en Barcelona. Así, el culé vino decidido a llevárselo cuando tenía apenas 12 años. En el club español tenían claro que no solo había que convencer al chico, sino también a la familia, y por eso le ofrecieron a los Lamela casa, trabajo y un contrato de 120.000 euros. Todo parecía indicar que River iba a quedarse sin su diamante en bruto, y así lo demostraron las declaraciones de José Lamela, padre de Coco, y el propio chico. Sin embargo, José María Aguilar, presidente del Millonario por aquel entonces, ideó una estrategia y pudo retenerlo. Le firmó un contrato al mediocampista y becó a sus dos hermanos para que pudieran estudiar en la primaria y secundaria del Monumental. Y luego de sacrificarse y luchar por llegar a Primera División, finalmente Pipo Gorosito le dio la oportunidad el 13 de junio de 2009. Aquella tarde, en el Monumental, en el triunfo de River contra Tigre por el torneo Apertura, Lamela, con tan solo 17 años, ingresó en el segundo tiempo y disputó 10 minutos. Con la llegada de Daniel Passarella a la presidencia del Millonario a finales de 2009, Lamela firmó un contrato por 4 años con una millonaria cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Para mediados de 2010, el mediocampista era titular en Primera División. Lejos de poder disfrutar su logro personal, al joven le tocó vivir el peor momento de la historia de River, que en 2011 luchó por mantener la categoría. Lamela fue titular en los 2 partidos de la promoción ante Belgrano, pero no pudo evitar el fatídico desenlace del equipo dirigido por Juan José López, el descenso a la B Nacional. Poco más de un mes después de aquel oscuro 26 de junio, Coco fue vendido a la Roma en 17 millones de euros, lo que lo convirtió en la 6ª venta más cara de la historia de River. En el puesto número 9 tenemos a Ezequiel Palacios. Nació el 5 de octubre de 1998 en Famaillá, Tucumán, aunque al poco tiempo su familia se mudó a San Martín, Buenos Aires. Con tan solo 10 años llegó a River, club donde realizó todas las divisiones inferiores. Sus destacadas actuaciones en la institución de Núñez hicieron que distintos entrenadores de las juveniles de Argentina se fijaran en él. Así fue que con la celeste y blanca disputó varios certámenes en los que fue ganando experiencia y forjando una gran personalidad para jugar en el mediocampo. Los Juegos Sudamericanos de 2014, el Sudamericano Sub-17 de 2015, el Mundial Sub-17 de 2015 y el Mundial Sub-20 de 2017 lo tuvieron como protagonista. Con tan solo 17 años hizo su debut en la Primera División de River, en el Estadio Monumental. River perdió 2-0 ante Newell's, pero aquel día quedó grabado para siempre en la memoria de Pala. Con el correr de las temporadas, y a pesar de su corta edad, Ezequiel se transformó en una pieza fundamental para el entrenador Marcelo Gallardo, a tal punto de ser una de las máximas figuras del River que en el 2018 conquistó la Copa Libertadores ante Boca en Madrid. Sin embargo, el pibe de Famaillá fue seguido de cerca en la órbita de los equipos europeos a lo largo de la Copa Libertadores del 2019. Aunque River perdió el duelo final ante Flamengo en Lima, Palacios cerró el campeonato en un alto nivel y fue vendido al cuadro alemán a cambio de 24 millones de dólares brutos por el 100% de su pase a la edad de 21 años. Pala en su estadía en River ganó 7 títulos con un total de 87 partidos jugados, con 10 goles y 11 asistencias. Y en el puesto número 8 tenemos a un jugador histórico, Marcelo Salas, el primer extranjero del ranking, popularmente conocido como el Matador. Nació el 24 de diciembre de 1974 en Temuco, Chile. Llegó a River proveniente de la Universidad de Chile. El club millonario lo adquirió por una suma de $3,5 millones, un valor inédito para un delantero chileno.
En River Plate, por entonces dirigido por Ramón Díaz, logró 3 campeonatos argentinos, siendo la principal figura. El Apertura 1996, donde anotó 2 goles en el triunfo 3-0 sobre Vélez Sarsfield, que lo consagró campeón. El Clausura 1997 y el Apertura del 97, marcando el gol del título frente a Argentinos Juniors. Más la Supercopa Sudamericana, donde marcó los 2 goles en la final contra el Sao Paulo, que le dio la Copa al club millonario. Además, fue elegido el mejor futbolista de la temporada en Argentina y futbolista sudamericano del año en 1997, superando al peruano Norberto Solano y al paraguayo José Luis Chilaver. El equipo argentino tasó su pase en $30 millones a la vista del interés del club inglés, el Manchester United. El entrenador por aquel entonces, Alex Ferguson, quería un jugador con las características de Ronaldo y Marcelo Salas para reemplazar el retiro de Eric Cantona. Ferguson viajó 14.000 millas para fichar a Salas, pero River Plate se negó a venderlo. La misma suerte le tocó al cuadro italiano de Parma y el español Deportivo La Coruña, hasta que el 1 de febrero de 1998 fichó por la Lazio de Italia, que pagó la cifra de 17 millones de euros, que serían unos 20 millones de dólares, donde la transferencia total involucró cerca de 55 millones de dólares, siendo la 4ª mayor transferencia de la historia en ese momento, después de los brasileños Ronaldo, Rivaldo y Denilson, al Inter de Milán de Italia, al Barcelona y Betis de España respectivamente. El 7º puesto se lo lleva Lucas Salario y el primero de la lista que no salió del semillero riverplatense, por lo tanto el jugador más redituable de su historia. River le compró a Colón de Santa Fe en julio de 2015 el 30% del pase del Pipa por 1.15 millones de dólares, mientras que tiempo después hizo uso de una opción de compra por otro 30% y un monto similar. En River, Alario tuvo un impacto inmediato y fue fundamental con goles y asistencias en el tramo final de la Conmebol Libertadores del 2015. Festejó un gol cada 2 partidos, 41 goles con 3 asistencias en 82 partidos jugados. Se consolidó como uno de los mejores jugadores del fútbol local y hasta debutó en la selección argentina. Su salida a fines de agosto de 2017 rumbo a Alemania fue muy controversial por las formas y el momento del mercado de pases, pero dejó en el club una gran cantidad de dinero y fue vendido por 19 millones de euros al club alemán del Bayer Leverkusen. El 40% restante de la ficha se lo dividían entre el Sabalero, un 32%, y San Lorenzo de Tostado con un 8%, por lo que no todo el pago fue a las arcas del millonario. El 6º puesto para uno de los ídolos riverplatenses. Se trata de Pablo César Aimar, que nació el 3 de noviembre de 1979 en Río Cuarto, Córdoba. Comenzó a jugar al fútbol en las divisiones inferiores del club Estudiantes de Río Cuarto, tuvo una prueba en River Plate y más allá de quedar, su padre decidió que lo mejor era mantenerse en su ciudad natal. No quería que compitiera a ese nivel todavía. Años más tarde, el entrenador del millonario llamó al papá de Pablo para que volviera y así fue. Aimar debutó en la primera de River el 11 de agosto de 1996 por el torneo de apertura de ese año contra Colón de Santa Fe en una derrota por 1-0, pero el payasito no entró en un equipo cualquiera. Ese River venía de ganar la Copa Libertadores y tenía enormes figuras como Germán Adrián Ramón Burgos, Juan Pablo Sorín, Marcelo Gallardo y Ariel Ortega. Anotó su primer gol el 20 de febrero de 1998 frente a Rosario Central. En su primer torneo de apertura anotó 4 goles. Siendo un gran asistente, creativo y veloz, Aimar fue una pieza vital en el torneo de apertura obtenido por River en 1999, formando una gran sociedad con Saviola, Juan Pablo Ángel y Ariel Ortega posteriormente, llamados en ese entonces los Cuatro Fantásticos. En el torneo clausura del año 2000, ya bajo la dirección técnica del Tolo Gallego, obtendría el bicampeonato siendo figura y marcando un gol en el día de la consagración frente a Ferrocarril Oeste en el estadio José Malfitani. En el siguiente torneo, en la apertura del 2000, conformó una delantera muy recordada por su buen juego y brillo junto a Ariel Ortega. El Valencia se adelantó a otros equipos europeos para hacerse con los servicios del jugador argentino en enero del año 2001. Aimar había llegado a Mestalla por 24 millones de euros. En River ganó 5 títulos locales, 3 torneos apertura y 2 clausura. Jugó 114 partidos con la banda, convirtiendo 30 goles y 26 asistencias. En el puesto número 5 tenemos a Julián Álvarez, futbolista nacido en Calchín, en Córdoba, el 31 de enero del año 2000. Juega como delantero o media punta. En sus comienzos hizo inferiores en el Club Atlético Calchín. A los 11 años se fue a probar al Real Madrid,
donde participó en campeonatos infantiles, destacándose como goleador y asistidor. Su fichaje no se produjo debido a la política de fichaje en menores de 13 años. También se probó en Argentinos Juniors, donde llegó a vivir en la pensión del club y finalmente, a fines del 2015, se unió a las categorías inferiores de River Plate. Su debut en River fue en un partido amistoso ante Talleres con derrota por 3-1, donde marcó el único gol en su equipo, mientras que su debut oficial en la Superliga lo tuvo como titular en la 10ª jornada. El 17 de marzo de 2019 anotó su primer gol como profesional ante Independiente, en la victoria por 3-0 en la 23ª fecha de la Superliga. El 4 de marzo de 2021 anotó un gol ante Racing en la obtención de la Supercopa Argentina 2019 tras ganarle por 5-0. Ya como uno de los referentes del ataque millonario, anotó su primer gol en un superclásico el 16 de mayo de 2021. Luego, el 3 de octubre, marcó nuevamente en el superclásico ante Boca, esta vez por duplicado. Además, con sus 2 goles en el partido y su gol en el empate a un gol en la Copa de la Liga, igualó la racha histórica de marcar 3 goles consecutivos en el duelo entre el Millonario y el Xeneize, algo que no se lograba ni siquiera en partidos amistosos, desde que en 1999 lo hiciera Martín Palermo. Los hechos precedieron al que fue su primer hat-trick como profesional al anotar los 3 tantos de la victoria por 3-1 ante San Lorenzo en la 16ª fecha de la Liga. Apenas una semana después, el 7 de noviembre, aumentó sus registros al sumar su primer póker en la victoria ante Patronato por 5-0. El 25 de noviembre se consagró campeón por primera vez del campeonato de Primera División en Argentina, tras ganarle a Racing por 4-0. El 25 de mayo de 2022, coincidiendo con el cumpleaños número 121 de River, marcó la cifra de 6 goles en la goleada histórica ante Alianza Lima por 8-1 en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Su último gol en River lo marcó ante Huracán, el 3 de julio por la 6ª fecha de la Liga Profesional 2022. Fue derrota por 3-2 en lo que fue su penúltimo partido en el club, quedándose así a solo un gol de igualar a Rafael Santos Borré como el máximo goleador, con 55 goles, de la exitosa era de Marcelo Gallardo como entrenador del conjunto millonario. El 31 de enero de 2022, tras varias semanas de negociaciones y de la confirmación del presidente de River en los días previos, se hizo oficial su venta al Manchester City de Inglaterra. Firmó un contrato por 5 años y medio con los ciudadanos y la transferencia se llevó a cabo por una cifra que rondaría los 24 millones de dólares. En el puesto número 4 de la lista de los jugadores riverplatenses más caros de la historia del club, lo tenemos al diablito Claudio Echeverri. Nacido en Resistencia Chaco el 2 de enero del 2006, juega habitualmente de mediocampista o extremo ofensivo. Saltó a la atención internacional en el mundo del fútbol por sus actuaciones en un torneo infantil en Venecia, Italia, con River. A pesar de que su equipo terminó tercero en el torneo, marcó 9 goles en 6 partidos. El 28 de diciembre de 2022 firmó su primer contrato profesional con el Club Atlético River Plate con una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares. Tras varios partidos en el banco de suplentes, el 22 de junio de 2023, con tan solo 17 años, 5 meses y 20 días, se dio su tan ansiado debut frente a Instituto, ingresando por Nacho Fernández. En dicho encuentro brindó una asistencia en lo que fue victoria del Millonario por 3-1. El 25 de enero de 2024, y con un puñado de partidos en River, anunciaron que se llegó a un acuerdo con el Manchester City por la transferencia del Diablito Echeverri, y es que el talentoso volante ofensivo decidió no renovar su contrato y fue comprado por el club inglés en una cifra algo inferior a su cláusula de salida de 25 millones de euros, por una cifra en bruto de 29 millones de euros, de los que la institución argentina recibirá 23 limpios, que estarán sujetos al cumplimiento de objetivos. El jugador de 18 años, que ya disputó el Mundial Sub-17 con Argentina, se quedará todo el 2024 en River, donde participará de la Conmebol Libertadores, y a comienzos de 2025 partirá rumbo a Europa, donde se cree que el City lo cederá a otro club para darle rodaje. Llegando al podio en el puesto número 3 está Lucas Beltrán. Nació en Córdoba el 29 de marzo del 2001, juega de delantero y su actual equipo es la Fiorentina de la Serie A de Italia. En sus inicios, Beltrán comenzó en las inferiores de Instituto de Córdoba y en junio de 2016, con 15 años, firmó para River luego de que el club pagara e invirtiera más de $1 millón por su pase aún sin debutar en primera.
Marcelo Gallardo lo subió al primer equipo para la temporada 2018-2019. Debutó el 2 de diciembre de 2018 contra Gimnasia de Esgrima La Plata, en el Estadio Monumental, con una victoria por 3-1. Su primer gol en Primera División lo convirtió el 11 de abril de 2021, marcando el 1-0 parcial contra Colón de Santa Fe. El 14 de junio de 2021 llega a préstamo por 18 meses al Club Colón de la ciudad de Santa Fe con el objetivo de sumar más rodaje. Llegó a ser delantero titular, en donde convirtió 6 goles en 38 partidos con el Sabalero, además compitiendo internacionalmente en la Copa Libertadores, donde el club consiguió clasificar a los octavos de final por segunda vez en su historia. En julio de 2022, el equipo de Núñez decide cortar el préstamo 6 meses antes debido a su buen rendimiento en Colón, retornando como una de las principales opciones en la delantera millonaria. En octubre de ese año, el club anunció la renovación del vínculo del futbolista hasta diciembre de 2025, con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. En julio de 2023 se consagró campeón del Campeonato de Primera División 2023 con Martín de Michelis como entrenador, siendo el goleador de River durante el torneo con 11 goles. En agosto del 2023 fue vendido a la Fiorentina de la Serie A de Italia por más de 25 millones de euros. Será jugador del equipo italiano hasta junio del 2028. En el puesto número 2, el conejito Javier Saviola, que nació en Buenos Aires el 11 de diciembre de 1981. Su puesto es el de puntero derecho o izquierdo, siendo un jugador que generalmente arranca desde las bandas hacia el centro. Inició su carrera deportiva en las divisiones inferiores de la Sociedad de Fomento Parque Chas, hasta 1996, donde rápidamente pasó al Club Atlético River Plate, en el cual debutó profesionalmente en 1998 con 16 años y convirtiendo un gol ante Gimnasia de Esgrima de Jujuy, en un encuentro correspondiente al Torneo Apertura 1998, siendo el jugador más joven en debutar con un gol y convirtiéndose en una de las grandes promesas generadas por el club millonario. Luego se coronó campeón en el Torneo Apertura 1999, siendo el máximo goleador con 15 tantos y el segundo más joven en conseguir el premio, con 18 años y un día, detrás de Maradona por 8 días. También obtuvo el título en el Torneo Clausura 2000. En esta etapa en River consiguió 58 goles en 120 partidos oficiales. Como representante de su país, supo consagrarse campeón en el seleccionado sub-20 del Mundial de Fútbol organizado en Argentina en el año 2001. Tras el Mundial Juvenil de 2001 y con tan solo 19 años, fichó por el Fútbol Club Barcelona, que pagó por él la cifra de 36 millones de euros, siendo el segundo jugador de esta lista del club riverplatense con la mejor venta del ranking. Y finalmente el puesto número 1 de este ranking es para Enzo Jeremías Fernández, futbolista argentino que juega como centrocampista. Nació en San Martín, Buenos Aires, el 17 de enero del 2001. Su debut como futbolista profesional comenzó en el año 2020, en el club River Plate. Sin embargo, al poco tiempo sería cedido a préstamo a Defensa y Justicia, en donde se consagraría campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. En 2021, su préstamo fue interrumpido por el dueño del pase y volvió al conjunto millonario, en donde ganaría la Liga y el Trofeo de Campeones de ese mismo año. En 2022, con la eliminación de la Conmebol Libertadores a manos de Vélez Sarsfield, se cerró la etapa del oriundo de San Martín en el club de sus amores, dejando una marca de 12 goles y 9 asistencias en 54 partidos, ya que inmediatamente partió rumbo a Portugal para recalar en el fútbol europeo, más precisamente en el Benfica. Dicho traspaso se dividió en dos partes. En primera instancia, a mediados del año pasado, River le vendió a Benfica el 75% de su ficha por 18 millones de euros, quedándose con un 25% del pase, sabiendo del potencial del jugador y del poder de reventa del club luso, que fue exitosa, ya que tan solo medio año después, Copa del Mundo de por medio, el Chelsea abonó 121 millones de euros para hacerse con sus servicios, convirtiéndolo en el sexto fichaje más caro de la historia, y en récord para un jugador argentino. En total, sumando los mecanismos de solidaridad de la FIFA, su club formador recibirá 52 millones de euros brutos, compuestos por los 18 millones iniciales, 30 millones del nuevo traspaso y 4 millones por el 3,5% correspondiente al tiempo de formación que pasó en Núñez. Según indicó Jorge Brito, presidente de la institución, los terminará de cobrar en 5 años, convirtiéndolo en la venta más cara que se registra hasta el momento en el club millonario. Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, y volveremos con más especiales.